Buenos días, ¿cómo están? ¿Me están escuchando muy bien? Hola, profe, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están? Dios los Buenos días, bendiga. profe. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bendecido día para ustedes, qué alegría verlos. Claro que sí, profe, qué alegría con esta Igual, clase es profe. súper chévere. Bueno, chicos, vamos a hacer la siguiente actividad. Entonces, permítanme un segundo, voy a compartir primero mi pantalla, ¿cierto? Para que ustedes muy amablemente vayan tomando nota de la actividad que nos corresponde el día de hoy. Buenos días, profe. ¿Soy qué es que acabé de ingresar? No te preocupes, ese va a ser el tallercito de unas preguntitas que vamos a desarrollar el día de hoy. ¿Listo? ¿Listo? Cerebro. Usted está diciendo Profe, no se le escucha nada de lo que está hablando. Tiene el Ok, micrófono apagado. perdón, se me fue un momentico el audio. Gracias. Bueno, veníamos hablando de unos temas súper importantes, la clasecita anterior, ¿verdad? Como lo era la parte de la Muy autoestima, lejos, ¿cierto? utilizo ahí una desde lejos. Y veníamos Con su hablando habilidad que le también carga de rápido. algunas, de la parte moral, ¿cierto? Y la parte ética que nos corresponde a nosotros, los seres humanos, ¿cierto? Y cómo debemos actuar nosotros dentro de una sociedad, ¿cierto? Sin de pronto ocasionarle daño alguno a las demás personas. Por eso el tema que hoy les voy a dar es este, el de la violencia, y para ello, en esta primera parte, vamos a ver un pequeño documental, es un poquito fuerte, entonces para que lo tengan un poquito en cuenta. Se llama No hubo tiempo para la tristeza, y trata básicamente de la violencia y el conflicto armado que se ha generado dentro de nuestro país. ¿Listo? La idea es que respondamos estas preguntitas, ¿sí? ¿Qué piensas sobre la violencia que se efectúa en el país? La siguiente, ¿cuáles crees que son las principales causas que han desatado la violencia en Colombia? Y si estuviera dentro de tus posibilidades, ¿qué harías para mejorar la situación del país? Y por último, ¿qué concepto tienes de Colombia? ¿Sí? En el tercer punto van a describir cómo te imaginas, ¿cierto? Si se diera la paz acá en Colombia, ¿listo? Entonces estos básicamente van a ser los puntos que vamos a desarrollar en este taller. La idea es que puedan darle solución. Obviamente no vamos a poder ver todo el documental, por lo cual pues les voy a enviar el documento tal cual como lo están viendo ahorita, para que ustedes lo puedan ver, ¿sí? Y puedan darle clic a esta dirección y pues puedan ver el enlace. ¿Listo? Voy a dejarles el enlace también en el chat para que ustedes puedan ver el video de pronto. Y si se les llega a trabar, pues lo puedan poner directamente desde sus dispositivos. ¿Listo? ¿Alguien vi que estaba levantando la mano? Lady, cuéntame. Lady. Abre el micrófono, hija. Profe, ¿están habilitados los micrófonos? Para que Bella, por favor, me hable. Porque están levantando la mano estas dos personitas. Lady, creo que ya está activado, entonces para que puedas hablar si tienes alguna duda. Y la otra personita.
Listo, muchachos. Bueno. ¿Listo? Ahí está. Bueno, esperemos, voy a empezar a compartir mi pantalla. ¿Listo? La otra pantalla para que ustedes puedan ver el videíto. ¿Listo? Permítanme un segundo. Y ya, vamos a dar inicio. ¿Listo? Déjame llorar, préstame tus alas. Estos paisajes han sido escenarios de violencia y resistencia durante más de 50 años. La guerra que se ha librado en estos campos es difícil de explicar. Durante más de medio siglo, los combates se han extendido por todos los territorios. Los guerreros han mutado varias veces de identidad y de estrategia. Las motivaciones también han cambiado. En medio siglo, el conflicto colombiano ha alcanzado niveles de intensidad y de crueldad inimaginables. Los colombianos se convirtieron en presas del terror y del miedo, pero también de la indiferencia. Escucha mi dolor. Cuando asesinan a mi padre, ahí estábamos rezando el rosario en el corredor y le agachan la cabeza a mi mamá y le pegan el disparo y luego un bandido llega y lo decapita ahí delante de todos nosotros. Entraron 2 personas a mi casa y lo tendieron en el piso de la pieza donde dormíamos, y en presencia mía y en presencia de mis hijos lo asesinaron con 2 disparos en el cerebro. En una incursión que hace la guerrilla en Quito, muere mi mamá. Ahí murió mi mamá. Después la guerrilla secuestra a un hermano mío porque tuvimos que pagar una cantidad de dinero que no la teníamos. Tuvimos que reunir todos para poder pagar el rescate. Y en el mismo 2002 ocurre lo que pasa acá en Bojayá. O sea, fue un año que si tú no estás asiduo a la fe, te descompone. A pesar de lo largo de la historia de nuestra guerra, solo hasta hace muy pocos años el país vio emerger a las víctimas en el contexto público nacional. Ellas le descubrieron a Colombia el rostro de un país que se desangraba y que aún hoy en día se desangra. ¿Por qué no estamos tranquilos el país de Colombia? Por la cuestión de abuso de la naturaleza, de la riqueza, de todo. Y a estas alturas de la vida en Colombia es muy difícil ver la paz. Hay muchos grupos que viven nada más del gatillo. Y que mucha gente no quiere que la guerra se acabe. Por eso hay conflicto. El poder en mi país lo maneja la gente que tiene plata. El poder y el tener se tragó el ser. Entonces, no importa la vida del otro. Regálame unas horas, acompáñame
las víctimas que decidieron romper el silencio y contar lo que pasaba en un conflicto largo y feroz, emergió la memoria. Ella es denuncia de la barbarie, resistencia al silencio, rechazo al olvido, exigencia de justicia, afirmación de la vida. La memoria es expresión de la rebeldía frente a la violencia y la impunidad. Es el camino hacia una nueva conciencia del pasado. Sí, 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 siempre ponemos lo más pesado, ponemos los muertos y también el desplazamiento. Yo siempre que mandé la guerra, yo siempre que mandé la guerra. Yo siempre que mandé la guerra, yo siempre que mandé la guerra. Yo siempre que mandé la guerra. Los actores armados, de alguna manera, no le traen sino pobreza, le traen desesperanza a los pueblos. ¿Quién ponemos el cuero de esta guerra loca? Los pobres campesinos. Nosotros somos los que estamos poniendo el cuero. Oígalo bien. ¿Cuánto valen las armas? No sé, me imagino que eso vale mucha plata. ¿Cuánto invierten para matarse y matarnos? ¿Para qué hacer tanto daño? ¿Qué han hecho y qué están haciendo las víctimas para sobrevivir? El Creador nos dejó en este pedazo de tierra que es Colombia. Mantengamos la unidad, respetemos unos a otros. Son 50 años que tenemos, están reamando sangre Colombia, matando tanta gente que inocente, tantos niños. Basta ya, Colombia, basta ya de tantos horrores, basta ya de tanto lastimarnos. Padre nuestro. ¿Qué ha ocurrido en Colombia durante la violencia? ¿Quiénes han ejercido sin límite el poder de las armas? ¿De qué forma la violencia ha transformado nuestros campos, nuestros paraísos, en escenarios de terror? Son las preguntas que llevaron a los investigadores del Centro Nacional de Memoria Histórica a trabajar durante 6 años en la búsqueda de testimonios, documentos y paisajes donde la guerra ha dejado sus huellas. Hogar ajeno, palabras silenciadas. Es una guerra que acontece en los lugares más apartados, en las márgenes, en los corregimientos, en las veredas. Esa violencia de lo que llamamos nosotros alta frecuencia y baja intensidad, muy invisible. Y esa acumulación de muertes de pequeños grupos, de muertes en asesinatos selectivos, uno a uno, gota a gota, en las márgenes, en las fronteras, hace que se acumulen los datos, que sumen, pero que no aparezcan como un hecho contundente, espectacular, como se ha acontecido en otros contextos latinoamericanos. Y de eso se trata también, en parte, toda la sevicia y la atrocidad del conflicto colombiano. Como mucho ocurrió en la clandestinidad, no creíamos, y muchos colombianos no creen. Hay que empezar por reconocer que en este país hay una verdad que evitamos decir en su dimensión correcta. Esa verdad incómoda es que la mayoría de los colombianos no conocemos ni entendemos del todo el dolor que han sufrido nuestros propios compatriotas durante tantas décadas de violencia. Había un marco normativo que casi impedía nombrar a las cosas por su nombre. Entonces resulta que hoy, cuando terminamos el informe, estamos en un contexto en donde todas las dimensiones de esto que narramos allí ya tiene otro nombre. Es el nombre que le corresponde, conflicto armado interno. Internacionalmente muchas veces nos hemos preciado de ser la democracia más vieja del continente, la de mayor estabilidad, y resulta que y con conflicto armado. Eso es una antítesis total, ¿no? Y además, en principios, es una antítesis total, porque la democracia ¿en qué se basa? En el reconocimiento de la diferencia. ¿Y la guerra qué es? La negación de la diferencia. Colombia ha sido el escenario de una de las guerras más atroces de todo el planeta. En ella, guerrilla, paramilitares, miembros de la fuerza pública se han enfrentado mediante combates, masacres, asesinatos selectivos, desapariciones forzadas, tortura, secuestro, reclutamiento infantil, violencia sexual, desaparición completa de pueblos.
¿Cómo explicar que sean 14 modalidades de violencia? ¿Por qué tantas? ¿No? Y la explicación es esa: la prolongación del conflicto armado va desencadenando una suerte de inventiva perversa por parte de los actores armados para irse adaptando al conflicto, y eso ha explicado esa diversificación que nos haya pasado de todo. Lo particular de este conflicto es la conjugación de todas las formas de violencia y el uso de todas las modalidades por parte de todos los actores armados. Lo que hizo el grupo en este informe es tratar de identificar cuáles de los fenómenos de violencia están asociados de alguna manera directa al conflicto. En los últimos 54 años, 220.000 personas han perdido la vida por cuenta del conflicto armado en Colombia. Es como si todos los habitantes de una ciudad como Popayán hubieran sido asesinados. Es una cifra aterradora. Esa es una cifra que a todos nos sorprendió y que a toda la sociedad colombiana la debe sorprender. Esto es la mayor catástrofe humanitaria del hemisferio occidental en 100 años. En el siglo XX y principios del siglo XXI no ha ocurrido nada en el continente americano igual a lo que ha ocurrido acá. Que el país asuma la característica de esta guerra, que es una carnicería contra la población civil. En el caso de las guerrillas, esas prácticas perversas que se inventaron de convertir a los animales en artefactos explosivos improvisados, convertir casas de campesinos en casas bombas, ¿no? Los carros bombas, las motos bombas, las bicicletas bombas, inventarse un arma rudimentaria pero con tal capacidad destructiva como los cilindros bomba, por ejemplo, para hacer los ataques a las poblaciones. Pero también del lado de los paramilitares, el tema de las prácticas de sevicia, usar la decapitación, la castración, el empalamiento de mujeres, la violencia sexual. Quienes cometieron esos actos lo hicieron de manera premeditada, calculada, en ciertos momentos del conflicto que los actores armados se disputaban cuál tenía el mayor estatus de terror. ¿Dónde estábamos cuando sucedió todo esto? ¿Cómo y por qué permitimos que esto sucediera? Este libro es una narración de la historia anclada en el presente de un país que ha asumido como imperativo de su vida política la urgencia de esclarecer la verdad y de exigir la no repetición para poder soñar con un futuro en paz. Basta ya, Colombia. Memorias de guerra y dignidad. Es la respuesta que hoy reciben los colombianos agobiados por muchas preguntas. ¿Por qué hay guerra en Colombia? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué no hemos podido salir de esta espiral de violencia? Porque se han mantenido las causas básicas de ese conflicto, la disputa por la tierra, enorme hasta ahora, la exclusión política como causas más objetivas. Esa es una particularidad del caso colombiano. Aquí hay violencia del narcotráfico, de la criminalidad organizada, de grupos de limpieza social en las ciudades. En el vientre húmedo y verde del Amazonas se levanta La Chorrera, un poblado hecho de casas de madera y palma. Allí se reúnen indígenas huitotos, boras, huinanes y ocainas. Ellos que son los hijos del tabaco, de la coca, de la yuca dulce, extienden sus chagras por las riberas del río Igaraparaná. Estamos en La Chorrera, en la selva amazónica colombiana. Para nosotros los pueblos que somos de aquí, este lugar es el lugar cercano pues a donde se originó el mundo. Todas las noches los hombres se reúnen en las malocas, sus casas del conocimiento, para comunicarse con sus ancestros y, al hacer amanecer la palabra, mantener viva una cultura ancestral que estuvo a punto de extinguirse. Cada noche específicamente nosotros analizamos nuestro alrededor para uno estar previniendo o anticipando
a la sociedad. Se va recopilando todas las memorias de nuestros antepasados, de los sucesos, de las violencias, de las fortalezas, de las debilidades, de las amenazas. Así mantenemos la memoria. En el tránsito del siglo XIX al siglo XX, la fiebre del caucho llevó al sur del país a decenas de empresarios que convirtieron la explotación de la selva en una máquina de muerte. Ha sido una de las épocas más dolorosas que ha existido en Colombia, digamos. Que se aprenda la lección de que eso no debe suceder otra vez ni aquí ni en ninguna parte. Ya pasó la cauchería y actualmente creo que todavía sigue ese masacre en este tiempo en que estamos. Cuando se hizo el despeje, pues puedo decir que la guerrilla se concentró. Después del despeje, se rompe ese despeje, ellos volvieron a expandirse sobre el territorio nacional. Ahí fue que nos afectó. Le llenaba uno de mucho temor, ya no tenía de pronto esa confianza o esa tranquilidad de salir a rebuscar para sus hijos de noche, o por ellos dejar solo a la mujer, o de pronto soltar solo a los hijos por ir de pesca. Ese fue el momento más crítico que hemos vivido. Pero nosotros no le respondimos, digamos, con los mismos armamentos de ellos. Nosotros nos preparábamos noche tras noche, día tras día, para nosotros debilitar esa idea militar revolucionaria que ellos tienen. Yo hacer guerra a otra humanidad, para nosotros eso no es cultura. Con todo este sufrimiento que actualmente estamos diciendo que el gobierno nos convierte este resguardo en una entidad territorial indígena, la ET. Que nos llegue a pedir perdón o no sé qué, pero que nos ayude a nosotros, que nos solucione este dolor que tenemos. Somos dolientes de muchas cosas, entonces que el Estado nos reconozca, nos apoye. Somos unos pueblos que estamos en vía de extinción, pero pues así que sea un mandato, pero en este momento, ¿hasta cuándo nosotros vamos a estar esperando eso? ¿Hasta cuándo? Porque aquí el paciente se está agonizando. Nuestra identidad territorial, que es una de nuestras, digamos, de los que nos sirve para mantener estos pueblos como culturas vivas. Tal vez por el fuerte arraigo del conflicto en la lucha por la tierra, la mayor parte de la guerra se ha librado en el campo. Y quizás por eso, desde las ciudades el conflicto es visto como lejano, casi como una ficción. Son mecanismos de violencia para rutinizarse, para invisibilizar, para que no se sepa qué ocurrió, para crear un camino expedito al olvido. Y bueno, son 6 millones de víctimas en su conjunto. Si juntamos los desplazados, los desaparecidos, los secuestrados, 6 millones de víctimas. ¿Cuánto es eso de la población? ¿El 15%? Con el mensaje que eso trae consigo es cuando uno invisibiliza un fenómeno, no puede entender la importancia de superar ese fenómeno. Entonces, para nosotros, invisibilizar el conflicto armado es minimizar la importancia de la paz, por ejemplo, o de poner fin al conflicto armado. Porque esto pasó en silencio. ¿Por qué no vimos o por qué no quisimos ver? Esa es una pregunta enorme para la sociedad colombiana y para los medios de comunicación. Muy aciago, muy impactante, que es ese momento que empieza a acontecer de 1995 hacia el 2005, cuando se disparan todas las modalidades de violencia, cuando la masacre se vuelve la modalidad
más recurrente por parte de los paramilitares, cuando irrumpen otros actores armados y creo cuando la guerra tiene su mayor nivel de degradación. Ese momento de la historia además es muy particular porque nos interroga por qué ocurre eso justo después de que la sociedad colombiana estaba tan esperanzada después de una constitución. ¿Por qué no paró en el 91 y por qué vivimos ahí la más cruda violencia? Es que justamente que a ese propósito democratizador se opuso una reacción, y una reacción muy violenta, una reacción que apeló a lo legal, a lo ilegal, y eso se juntó con una dinámica muy importante en el país, que era la dinámica en crecimiento del narcotráfico. Entonces creo que si bien tenemos una guerra larga, yo creo que podíamos ubicar ese periodo del 95 al 2005 como el periodo más degradado y de mayor intensidad del conflicto armado. La apropiación, uso y tenencia de la tierra ha sido uno de los motores del origen del conflicto en Colombia y a su vez una de las principales causas que explican lo prolongado del mismo. El problema de la concentración de la tierra y el problema de un modelo de desarrollo agrario desigual y excluyente que ha sacado política y económicamente buena parte de los campesinos de nuestro país. Y eso es lo que mantiene aún el conflicto armado colombiano. Históricamente lo que se constata es que hay poderes que se oponen a ese propósito democratizador de la tierra. A los despojos violentos, los usos inadecuados de los campos, las colonizaciones masivas y los intentos de titulaciones practicados desde antaño se sumaron nuevos problemas. En torno a la tierra giraron los intereses de narcotraficantes, los proyectos de explotación minera y energética, los modelos agroindustriales y las alianzas entre paramilitares, políticos, funcionarios públicos y las élites económicas de algunas localidades. La gente tenía temor ir a pescar, tenía temor ir a cazar. Es decir, el miedo se apodera de alguna manera de toda esta comunidad, porque son actores que ellos quieren imponer su ley, quieren imponer su forma de pensar. Y quien no piense como piense ellos, pues debe salir o debe morir, en el peor de los casos. La guerra no es solamente un asunto de narcotráfico, pero el narcotráfico inyectó recursos para la guerra de una manera impresionante para todos lados, recursos para los grupos ilegales. Yo creo que la coca, de ahí vino la más tremenda oportunidad para entrarse en los grupos paramilitares a discusión con la guerrilla. De ahí fue donde vino. Para mí, de ahí fue porque aquí, eso fue lo que más corrompió esta región, porque donde haya coca, donde haya dinero, la corrompición es donde más llega. Eso es berraco. Uno vivir por aquí y uno no salir corriendo de cuando eso, es porque uno se amaña mucho en la tierra donde está. San Carlos, un municipio antioqueño rodeado de bosques y de agua, fue sitiado por todos los actores armados. Nieve inunda nuestras vidas, nadie habla, nadie sabe nada. Una Colombia pequeñita, lo que pasaba en el territorio nacional, San Carlos no se escapaba. Es como si trajeran el ensayo. Todos los actores del conflicto armado interno del país pasaron por nuestro territorio, tanto legales como ilegales, de izquierda, de derecha. ¿Quiénes son y aquí han venido? Solo quieren destruir acá. Los corazones laten con más fuerza y el dolor se apodera de tu. Tú corriendo, tú huyendo como un niño asustado. Nos ha tocado andar por encima de los cadáveres. Ya uno se extrañaba cuando no habían muertos, porque diario eran 2, 3 muertos, hasta que llegó al colmo pues de las cosas tan horribles que fue la masacre de la vereda Dos Quebradas, cuando mataron a 18 personas en una masacre en una misma noche. Nosotros encontramos los cadáveres de entrando a San Carlos, acostados, atravesados, tapados con un poncho, llenos de moscos, y uno se ponía en un solo temblor que ya le iban a dar a uno. No soportas más, no soporto más, ver las lágrimas derramándose por una guerra más. No. Entre 1998 y 2008 fueron asesinadas 215 personas, 102 fueron desaparecidas
y 18.000 habitantes se convirtieron en desplazados. A las 11, 12 o 3 de la mañana le tumbaban la puerta y venían y no les importaba sacarle su hijo, su papá, su hija, lo que sea, y la llevaban y la desaparecían, y cuando uno estaba de buena la encontraban. Hay alrededor de unos 350 fosas todavía para encontrar, que hoy por hoy no sabemos todavía dónde están. Mi hermano es... Listo, chicos. ¿Cómo están? ¿Cómo les acabo de ir? Bien, bien, ahí vamos. Bueno, muchachos, póngame en atención un momentico. Estamos viendo este pequeño documental, ¿sí? De No hay tiempo para la tristeza. Ojalá y sí, voy a comprar harta. tengamos en cuenta esos trasfondos, ¿cierto? Que muchas veces nosotros no evidenciamos de la violencia que está pasando acá en nuestro país, ¿sí? Nosotros a veces no nos damos cuenta, ¿sí? De toda la situación y el caos que se evidencia. Lamentablemente esta es la otra realidad de nuestro país, que yo quiero que ustedes hagan énfasis en esto. Voy en este momento a compartirles la guía. Las personitas que de pronto, porque su conexión de pronto no estaba bien y no pudieron visualizar muy bien el documental, les voy a pedir un favor, ¿cierto? Ustedes muy amablemente van a terminar de ver su documental en la casita. ¿Listo? Entonces, no sé quién tenía el micrófono prendido, pero bueno, ya. Nos envía el enlace, teacher. Dime. Nos va a enviar el enlace, nos hace el favor. Sí, amor. ¿Listo? Permítanme un segundo, voy a compartirles acá este enlace, porque de igual manera no alcanzamos a ver el documental y la tarea es esa, ¿no? Que ustedes terminen de ver el documental. Cuéntame, hija. ¿No puede mandar el enlace? Sí, ahí se los envió por el chat. De igual manera, este documento que están viendo en pantalla, ahorita se los voy a hacer llegar con sus directores, entonces, para que me hagan el favor y también tengan en cuenta esto, ¿listo? En sus grupos. Y responder esas preguntas, profe. Sí, señora. Sí, mujer. Uy, qué pilos estamos, Dios santo. Queridos. Listo, profe. Profe. Dime. Otra preguntita, ¿y eso toca que mandarlo a dónde? Bueno, permíteme un segundo. Ustedes saben que todas las actividades que vamos realizando, ¿cierto? Ustedes las van a tener que entregar al finalizar el semestre, ¿sí? Entonces, recuerden ir haciendo esto en hojitas de examen, en hojitas blog, ¿sí? Y irlas anexando a la carpeta que van a tener que entregar, ¿sí? En el área de humanismo como tal. ¿Listo? ¿Hasta ahí hay otra pregunta? ¿O todo está muy claro? Gracias, profe. No es nada. ¿Listo? Chicos, por otra parte, yo quisiera que ustedes miraran, veníamos hablando de dos temas súper importantes que abarcábamos la semana pasada y era la parte de la autoestima, ¿cierto? De los valores, de la importancia de la moral, de la ética dentro de una sociedad, ¿sí? Nosotros si nos damos cuenta dentro de este marco como tal, vemos que desafortunadamente Colombia ha tenido una problemática que a todos de manera directa o indirecta nos ha afectado, ¿sí? Muchas veces nosotros no conocemos los trasfondos de toda la situación que pasa, ¿sí? Nosotros a veces vemos lo superficial, ¿sí? Entonces, para ustedes, los chicos de 11, ¿cierto? El ideal es que ustedes miren esos pequeños trasfondos que hay detrás de todo esto, las causas, y cómo lamentablemente aún así, en esta época, ¿sí? Cuando queremos de pronto realizar esos tratados de paz o bueno, que se quieren llevar a cabo toda esta parte, ¿sí? Sin duda alguna vemos
toda esta situación, cómo ha generado todo este caos. El ideal de nosotros es que ojalá se pudiese llegar a ese fin, ¿sí? De pronto que las nuevas generaciones se lograra tener como esa paz que alguna vez nosotros hemos soñado, lo hemos querido, ¿sí? Pero que lamentablemente por las circunstancias, por diversas causas, sea el gobierno, el poder, hay muchas causas allí detrás de todo esto que han generado todo ese conflicto, ¿sí? Hasta llegar hasta el punto, ¿sí? De los propios actos que uno muchas veces hace como persona, ¿sí? Nosotros muchas veces, a veces no medimos las palabras, ¿cierto? A veces no medimos de pronto cómo estamos señalando a las demás personas, ¿cierto? A veces no miramos cómo o con qué objetivo estamos consiguiendo nuestros propios méritos, nuestras propias metas, ¿sí? Muchas veces nos llevamos por delante a personas que no tienen nada que ver, ¿sí? Y miren hasta tal punto hasta donde llegamos, hasta conformar ese caos y esa violencia y llegar a matarnos unos a otros. Entonces la idea de hoy es que nosotros, como una invitación a que nosotros creemos conciencia a toda esta situación, a todo este caos que muchas veces pasa acá, ¿sí? Y que miremos más detalladamente. Hay otro punto y es la falta de información de toda esta situación, que lo van a poder ver más adelante en el documental. Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Alguien que quiera dar su punto de vista antes de terminar la clasecita el día de hoy? Profe, yo personalmente pienso que, pues según nos hablan ahí de 54 años de guerra, ¿no? Sí, señor. Pero pues empezando, ve uno que en parte la guerra ha surgido a través, digamos, del desamparo del Estado, ¿no? Porque estamos mirando que, como decían, la guerra no ha sido tan visible en, digamos, en la gran parte de la sociedad, porque la guerra se ha originado normalmente ha sido en la parte rural, la más alejada, donde cada uno ha tratado de buscar sus propios beneficios, desde los mismos políticos. En ese caso se habla mucho que llegó el narcotráfico y pues al llegar dinero se empezaron a armar los diferentes grupos para beneficio propio de cada grupo, ¿no? El uno pues eso lo hacen por parte, digamos, de cobrar las famosas vacunas, cobran su impuesto, ¿no? Entonces, en parte el Estado ha tenido pues participación, porque si se supone que es un país democrático, ¿no? Sí. Pues no se ha cumplido, porque cada uno hace todo de acuerdo a su conveniencia, ¿no? En el caso del Estado no tener, digamos, no proteger, digamos, todo su territorio, pues eso se ha prestado para que, digamos, algunos grupos o el mismo Estado, incluso los mismos poderosos, ellos digamos, se han adueñado de, ya sea de las minas, de los territorios, y eso ha hecho que solo los grandes potentes han sido los que han sacado la mejor parte, ¿no? De lo contrario, y lo que vamos a ver es que siempre ha sido quien ha puesto, digamos, los muertos, el sacrificio han sido los pobres, ¿no? Exactamente. Y por eso, pues no, la gente cree que la guerra no ha existido, porque como pues la guerra se ha estado, digamos, en los más pobres. Si muere un soldado, pues es del pobre. Si muere un guerrillero, es del pobre, porque nos damos de cuenta que los políticos son los gamonales. Los jefes de los, digamos, de los grupos armados siempre por eso hablan de que fulano herido, fulano de tal. Ellos siempre han buscado formar sus grupos, pero para beneficio de ellos. Entonces, quien ha puesto los muertos y el que ha sufrido es el campesino y el más pobre, ¿no? Y sí, señor. Y parece que aún haya mucha gente que no le interesa que eso mejore, porque pues aún siguen habiendo cabezas